Y a nivel de factibilidad, que es el otro método, que es el método en que yo ya tengo bastante mayor información de detalle del proyecto. ¿Ya? Obviamente las confiabilidades asociadas a esta información son menores. Obviamente la confiabilidad de una estimación de perfil es menor al 60%, o sea, vamos a equivocar más o menos 40% o más, un 50% podría variar la obra. ¿Ya? Ahora lo que varía aquí básicamente va variando el alcance de la obra, fuertemente, digamos. Y además van variando precios de insumos. Ya, entonces eso es lo que hablábamos respecto a los métodos de estimación de costos utilizados a nivel de perfil, que ya tenemos claro el cómo funciona esta cosa de las estimaciones, y además después de lo que vimos en el pizarrón. Entonces aquí se aplica este método, que es el método Chilton, y que básicamente hace una pregunta: ¿cuál es el tamaño de su obra? Y además le hace otra serie de preguntas que están asociadas. Acuérdense que siempre nosotros hacemos una estimación en el caso base, y eso a través de factores se mueve a la provincia, a donde se instala la obra, ¿cierto? Así que siempre se hacen más o menos preguntas. O sea, en el caso Chilton lo único que debemos saber es cuál es la magnitud de la obra, ¿ya? En el caso de perfectibilidad, la magnitud de la obra más algunos datos adicionales. En el caso de factibilidad tengo que saber todo: magnitud, cantidades, precio. ¿Ya? Y en todos los casos se aplica estos factores, que son factores de calidad básicamente de la obra y de ubicación física, ¿ya? Que afectan los costos directos o los gastos generales, ¿cierto? Entonces el método Chilton es un método que permite justamente aplicable y recomendable para primera etapa de inversión, idea, perfil, para tener una idea. Pero, por ejemplo, en el caso de las municipalidades, que uno dice, bueno, háganle un presupuesto en perfil de las necesidades que ustedes tienen, que es mejor que no tener nada, ¿ya? Porque a mí, por lo menos a mí como chileno, me duele la guata cuando una municipalidad de provincia dice que no pudo ejecutar los proyectos porque no los pudo presupuestar, y quedó con un 70% del presupuesto que no usó. O sea, yo eso lo encuentro, eso es vergonzoso, digamos, como chileno por lo menos, o sea, porque ahí detrás de eso hay obra, hay gente que se podría haber mejorado, que podría haber tenido camino, que podría haber tenido una escuela, que podría haber tenido una cancha, que no la tuvo, digamos. Entonces yo creo que ahí este método sí entrega un valor interesante, digamos, porque la municipalidad rápidamente podría tener una estimación rápida de sus proyectos, ¿ya? A nivel de perfil, sí, bueno, pero usted, mire, mándemelo a nivel de perfil, y a lo mejor hay otra etapa, y después pasamos a perfectibilidad, digamos. Y que perfectibilidad, bueno, mándeme los planos, mándeme más cosas, digamos, pídale más cosas, haga un poquito más de estudio, que aumentemos la precisión de la información, ¿ya? Eso podría ser una forma de actuar. Entonces el método Chilton básicamente lo que hace es que yo tengo un costo base del proyecto, tengo una magnitud base, tengo un costo que es el que yo ando buscando, y tengo una magnitud que la conozco, porque es la magnitud que yo ando buscando. Entonces hay una relación que relaciona el costo con las magnitudes, y hay un exponente que lo vamos a ver, que el exponente depende del tipo de obra, que lo vamos a ver en el siguiente. Y en el caso del proyecto, el costo base se estimó en base a la magnitud base por el valor referente de la obra comparativa, ¿ya? Que eso lo vamos a ver más en detalle después, no me voy a meter mucho, porque después del café viene Juan Carlos, que va a ir más en detalle del tema de los métodos, ¿ya? Pero este es un método, lo importante, este es un método rápido, ¿ya? Y estos factores N están medidos, hay fuentes de industria donde el factor N se aplica a distintos tipos de proyectos, ¿ya? Que otra mejora del sistema, porque el sistema hoy día asume un solo N, y bueno, un solo N por tipo de proyecto, pero podrían mejorarse. El método de los factores, que es un segundo método, es un método que permite definir una obra principal a un costo que yo conozco bien, y escalo
a través de factores, escalo al tamaño de la obra que yo ando buscando, que el tamaño de la obra real, ¿ya? Entonces, por eso dice, yo tengo el monto principal que representa más del 40%, ojalá un 70%, 60% del valor de la obra, y el resto yo lo escalo en base a porcentaje representativo y obtengo el valor de la obra final. Pero para esto yo necesito tener una base de datos más, necesito más información. En primer lugar, necesito aportarle más información al sistema, ¿ya? O sea, con información de perfil no puedo aplicar este método, el sistema, porque no tendría toda la información. Para esta información necesito tener presupuesto, necesito tener estudios, necesito tener más cosas, ¿ya? Bueno, el desarrollo, todos estos ingredientes son ingredientes que son todos parte de cómo se va conformando el modelo final de lo que está funcionando hoy día. Entonces, el costo base en Santiago se calcula en base a un costo directo, gasto general y utilidades, en que el gasto general se calcula en base a un 20% del costo directo, que es una estimación sacada de los mismos datos de los proyectos estudiados, y la utilidad se calcula en base al 10% de la suma del costo directo más el gasto general, que también es una estimación hecha de acuerdo a los proyectos estudiados. Entonces, el costo directo modificado, en este caso, es el costo directo por el índice de costo en este caso, de infraestructura, que es el que mueve el proyecto al lugar, a la calidad y a lo que necesita este proyecto real, ¿ya? De acuerdo a la base que yo tengo. Y después, el gasto general se afecta con el factor de emplazamiento, ¿ya? Que es donde va a ser ubicado finalmente el proyecto. Y eso permite construir finalmente el presupuesto final modificado, que es el presupuesto final, ¿ya? Estas son las ecuaciones que están adentro del sistema. Entonces los factores de infraestructura están calculados o están estimados para cada una de las tipologías de proyecto y son aplicados de esta forma, digamos, al sistema. Entonces, si es edificación, se suman los factores del F1, F2, F3 y F4. Si es espacio, se suma el F3 y F5. Y si es red, se suma el F1, F2 y F3. ¿Ya? Se suman estos factores. Y esos son los que se aplican, en este caso, al costo directo de este tipo de proyectos. ¿Y esos factores de dónde salen? Porque esto lo vamos a llevar finalmente a la formuladora, ¿no? Sí, esto está metido dentro del sistema, esto no... En el fondo, conociendo al MOB, te va a preguntar, ¿de dónde salió el 3%? ¿Qué es un 3%? ¿Qué es un 17%? Hay algo para que uno pueda justificar y decir, mira, ese 3% corresponde a esto y así se hizo y se logró finalmente el presupuesto. Mira, se hizo una estimación de estos factores, se hizo una estimación en base a base de datos nuestra, ya, en base a proyectos nuestros y en base a información disponible en la industria, pero esto es mejorable, pero esto está disponible, mejorable para el administrador del sistema, no para el estimador, digamos, porque si tú comienzas a variar todo esto. ¿Esto ajusta el valor original? ¿Esto lo que estamos haciendo es ajustar un valor que nosotros estimamos que va a ser la obra? Tú ajustas el costo directo calculado en Santiago, el base. Tú lo ajustas en base a una suma de estos factores dependiendo de dónde, básicamente de las calidades de la obra. Tal vez no se está entendiendo correctamente lo que significa el factor. Acá, por ejemplo, en el caso de materialidad, lo que quiere decir es que, si no estoy mal, corrígeme, no sé si estoy mal, corrígeme, que, por ejemplo, en el caso del CLG, parece que es colegio. El caso base es hormigón. Si la obra es en albañilería, a la materialidad se te corresponde un 22%. ¿Como base hormigón? Claro, sí, porque el proyecto, o sea, el software considera como base el hormigón. Eso es claro, porque no como base el hormigón, porque las muestras nosotros analizaban un alto porcentaje de esta correspondían a hormigones. Entonces eso lo tomamos como base. Entonces todo aquello que se alejara por arriba por abajo, te da la diferencia. Entonces, justamente como hormigones representativos, ahí tiene el valor 0. No sé si podemos suspender ahora porque está el carrito de la ¿Llegó el carrito? certificadora. Estoy a 5 minutos de 11. Deben 5 minutos y para cerrar estos dos temas. ¿Ah? ¿Qué cosa? No, que no. Sí.
Se va, ahí Sí, se va. sí. Ya, vale. Dale. Sí, ¿me das 5 minutos? Porque Sí, estoy- sí. Dale. Ya. Efectivamente, los factores están asociados a si está conectado o no con redes, por ejemplo, si es zona sísmica, la materialidad de la obra, efectivamente, las terminaciones y los pisos. ¿Ya? Los pisos, la obra, si es de menos de 5 pisos o de más de 5 pisos, porque las obras bases están hechas en proyectos de 5 pisos, en el caso de edificación. ¿Ya? Ahora, obviamente, esto es mejorable en la medida que yo dispongo más información y puedo ir mejorando estas estimaciones, obviamente. El otro factor, que es el factor de emplazamiento, que está asociado a la ubicación, a la altitud, a la accesibilidad, al emplazamiento, o sea, si es centro, si el proyecto es céntrico, o sea, está cerca del centro, o es periférico, si es urbano o es rural, el nivel de seguridad, si es alto, medio, bajo, si está ubicado en el extremo norte, en el centro, si está hasta 1500 metros, entre 1500 y 1500 y sobre 1500. ¿Ya? Y el sistema pregunta estas cosas, esto, o sea, obviamente esto no está aplicado, pero el sistema pregunta esto. Entonces yo tengo que entender un poco cómo funciona el modelo para entender por qué me pregunta esto, digamos. ¿No? Si yo le digo cualquier cosa aquí, entrega cualquier cosa, digamos. Ahí sí que ya entrega cualquier cosa. ¿Ya? Eduardo, ¿Ah? y también es importante recalcar que los factores de emplazamiento afectan al costo general. Al gasto general, efectivamente. Sí, esto afecta al gasto general. Y el anterior Al costo directo. Sí. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y aquí terminamos, vamos al café. Yo tengo el presupuesto base que está en Santiago, en la región metropolitana, ¿no es cierto? Si voy a Antofagasta, en este caso, aplico los factores de infraestructura más desplazamiento, en este caso de la ubicación de Antofagasta, y faltaría los del proyecto aquí, que son los de infraestructura, digamos, las calidades del proyecto, el tipo de obra. Y a su vez si voy a los lagos, en este caso los de los lagos. ¿Ya? Así que eso es lo que hay que tener en cuenta cuando yo hago la estimación, cómo se mueve el tema, y teniendo como base la zona central, Santiago. ¿Ya? Vamos ¿A qué hora volvemos? Ya, entonces, esa pregunta es importante porque resulta que si él dice, no, si no hay un problema, resulta que al tipo en un proyecto grande se le va a ir de las manos nomás, porque el contratista va a hacer lo que quiera con él, no lo va a controlar. Entonces, o le pones una impresión técnica poderosa y en el fondo, si el equipo del dueño es muy débil, tampoco va a ser capaz de controlar a Aito, que el Aito no va a empezar a controlar a él. ¿Te fijas? Entonces es como un equilibrio de poderes. Ahora, obviamente, si el presupuesto está mal estimado y partí mal, ahí me voy a ir de problema en problema. Los voy a identificar con anterior. Y lo otro que conversaba como herramienta, que también ustedes vieron dentro de las actuaciones de dirección de proyecto, todo el tema riesgo también es clave, digamos. O sea, junto con el tema alcance, el tema riesgo, en un proyecto de cierta envergadura es importante hacerlo. O sea, es un hito, es un tema que hay que tener. ¿Ya? Oye, para poner un tema, yo tengo en la mente a estos proyectos de los montos del CAPEX, el OPEX, el BAN y el tiempo de recuperación de la inversión que me toca estudiar. ¿Ya? Entonces, es que se me viene a la memoria uno que terminó hace poco y lo inauguraron y que salió del Mercurio, que se llama Proyecto Esperanza. No sé si lo escucharon. Sí. Con bombo y platillo. Claro. Ese proyecto terminó, está evaluado en 2.600 millones de dólares. ¿Ya? Y aumentó en 300 millones de dólares más. ¿Ya? O sea, los inversores, esto parte chilena y la otra parte japonesa. Fíjense, los decisores, los inversores. ¿Ya? Y le hicieron una estimación, una empresa americana, le hicieron la estimación de costo. Entonces, la estimación de costo, bueno, venía el famoso CAPEX. Entonces, a mí pasó por mi mano un CAPEX y ya está zanjado. ¿Ya? Entonces, yo le pegué una pequeña revisada y del total de las partidas, que eran 9.550, pesqué un filtro y dije, ¿cuántas tiene unidad global? Miren un ejercicio chiquitito, ¿cuántas tiene unidad global? O sea, que no tiene metro cuadrado, metro lineal, era más o menos como el 40%. Del total de las partidas, 40%. Y después dije, ¿cuánto pesa en términos de plata? El 40%. Yo pensaba como el 50%.
Y el gallo lo aceptó como ingeniería básica. O sea, que quiere decir que más o menos con los rangos de precisión más altos con el cual se toma la decisión. Y yo dije, chuta, aquí, o sea, en el fondo el 40% es una bolsa de gato. Pero porque en el fondo cuando eso lo pasa en inversión, el gallo que hace la especificación, le agrega los planos, le va a preguntar al mercado cuánto vale esto, que es tanto, una línea nomás. El gallo constructor, el contratista va a decir, mira, esa línea se desagrega tantas líneas para poder hacer lo que tú pensás. Y hemos visto todos los costos. Entonces los valores empezaron a crecer a esta razón. Más o menos a la idea, 2 o 3 veces lo que estaba estimado. Entonces ahí finalmente por la suma, más los alares de contrato, fumamos 600 millones de dólares. Eso en el ámbito privado. ¿Ya? Eso en el fondo, digamos, se aplicó la disciplina, pero no con tanta perfección. ¿Ya? Entonces igual la idea de la máxima de ustedes para agregar valor es agregar la disciplina, ingeniería de costo, acá, ustedes, y por otra parte, ustedes limpiando los datos van a poder hacer, en el fondo, que los ejecutores queden menos expuestos al desvío en sí. ¿Ya? Porque acá hay una cuestión que en el común de la mente de los proyectos se menciona mucho. El proyecto salió muy caro, fue mala la administración del proyecto. No, yo lo entendí viendo muchos proyectos de ejecución. El tipo que administra un proyecto, que va a ejecutar un proyecto, el gerente del proyecto, en el fondo, hereda un tema. Y él va a hacer la mejor actuación que por procedimiento le permite al corporativo, al privado, al público, de rango de acción que pueda hacer, no puede hacer más que eso. Eso en el fondo el tipo es parte de la contingencia. Por eso la gente que trabaja en proyectos, fíjense ustedes, analicen cualquiera que esté en ámbito de construcción, siempre andan estresados. ¿Se han preguntado por qué andan estresados, no? Porque partieron perdiendo. Ellos saben que partieron perdiendo, porque saben que tienen en el fondo una herencia que todavía no saben la magnitud del forado que van a tener que descubrir. Y en la marcha van descubriendo. Por eso la gente de proyectos es una gente que vive un poco estresada. En cambio, los estimadores que tienen tiempo, yo creo que podría facilitar un poco la verdad. Ya, otro de los parámetros, bueno, nosotros vimos que estimamos los factores de infraestructura, ¿no es cierto? El otro parámetro que se estima también, y que se estima en base a la información disponible dentro de la base de datos proyecto, el plazo de proyecto, que se estima en base al costo directo estimado. ¿Ya? Esta obviamente es otro tema, otro de los puntos de mejora futura y de hecho recomendamos que esta misma estimación se usa para todas las tipologías de proyectos y podría tener una distinta para cada tipología de proyecto. Ahora, como dijimos al principio, todo este proyecto está sujeto, como todos los proyectos, a plazo, costo y a un montón de otras cosas de la realización del proyecto, así que por eso resultó. Pero aquí lo importante es que aquí está los proyectos de miles de millones, de pesos, aquí están los meses, entonces el sistema lo que hace un proyecto de 5.000 millones de pesos, entonces se demora en la curva 20 meses. Eso es un poco lo que hace el sistema, ¿ya? Estima el plazo de esa forma, ¿ya? Discutible, no, la correlación que nos dio de la curva fue bastante buena, pero nosotros eso también lo hemos dicho, que esto probablemente es válido de aquí a proyectos de 8.000 millones de pesos, pero de aquí para adelante ya la cosa empieza a ser un poquito azarosa. O sea, un proyecto eso se explica justamente por la calidad de la muestra que nosotros hacemos. Un proyecto de 15.000 millones de pesos, lo que va a tener aquí va a ser una generación demasiado... A lo mejor a nivel de perfil podría servir, pero no a nivel de factibilidad. O sea, una cosa para que lo vean en términos gráficos. Yo en la medida en el tiempo, el programa, la gracia que tiene es que finalmente tiene unos módulos que se actualizan. Pero ustedes van a actualizarlo con los mejores datos que obtengan de mercado, pero también ustedes van a tener los propios datos propios de si cambian los formatos de los formuladores. Sumados los dos, van a ser, este sería el resultado esperado. Que los puntos en el tiempo, en la medida que vayan actualizando, los puntos van a tener que converger a la línea. Claro. Eso es a lo que se pretende llegar. Eso es la idea. Y obviamente la cantidad de proyectos, pues si yo aumento la cantidad de proyectos podría ser una curva más precisa. El Xbox daría una buena medida también. ¿Cómo? O sea, si el Xbox mide los plazos de ejecución real, te puede aportar una justamente. Ahí sí. Efectivamente, tú puedes usar el Xbox, con el Xbox puedes ajustar. Eso es toda una metodología que Mideplan sistémicamente tiene que implementar, digamos, tiene que implementar la realimentación de evaluación ex post y eso meterlo a la herramienta y hacer funcionar esta maquinaria comentar el volumen de expos para que sirva, para que sea útil.
Ahora, el otro valor que se estimó también en base a la base de datos, es el valor de HH, que esto también se va a ver más en detalle en un ratito más, pero básicamente la HH directa se estimó en base a una relación del costo directo que se obtuvo de un porcentaje calculado de todos los proyectos de que se disponía información, se estimó en un 22% del costo directo, y el valor de la HH se estimó en base también al valor de la mano de obra promedio de todos los proyectos que se disponían, ¿ya? Separándolo, por supuesto, en mano de obra y materiales de equipo, costo de materiales de equipo, HH materiales de equipo, hora máquina, ¿ya? Que aquí está hora hombre, no hora máquina, ¿ya? Y además el sistema también permite estimar la HH calificada, semicalificada y no calificada dependiendo del tipo de proyecto, ¿ya? Eso lo entrega también, es un auto. Una cosa importante, no se ve, pero ahí en el título del primer cuadro dice vector precio insumo Sí. recurso. Eso fue lo mismo que pidió el pizarrón, eso fue lo que se hizo. Ese es el vector desagregado. Sí. O sea, el vector que está en una línea lo desagregué y lo partí y ahí vemos, separamos lo que es mano de obra, equipo. Claro, mano de obra, material de equipo y el total. Y se tomó esta y se sacó. Está en el informe. Está en el informe. No, precio ¿Ya? insumo recurso. Pero un poco para que ustedes sepan cómo se estima la HH directa del sistema. Finalmente, el modelo general, cómo se implementa. Por un lado está la información del tipo de obra, ¿no es cierto?, que entra directamente, se configura en el sistema. Por otro lado, yo tengo que saber el nivel de información de cada una de las partidas o el nivel de información del proyecto, que eso lo tengo que saber a priori, ¿ya? Porque dependiendo de eso, el sistema, la herramienta permite pregunta información distinta. En el caso de Chilton, pregunta la magnitud de la obra, por lo que ya conversamos. En el caso de los métodos factores, pregunta la magnitud de la obra más cantidades o cantidad de precio unitario de partida que representen el porcentaje principal, ¿cierto? La cantidad principal, ¿ya? Así que si no las tengo no puedo usar ese método. Y en el caso del método directo, por supuesto me pregunta todo el desglose. Puedo, o sea, propone, pero también puedo modificarlo completo, ¿ya? Y en base a eso se calcula, se va a la base de datos, se hace una estimación base del costo, plazo y HH, y eso se aplica a los factores de modificación y finalmente se genera la salida y la estimación final, digamos, que básicamente la estimación final es toda la estructura de desglose del proyecto estandarizado con todos los parámetros que hemos conversado, ¿ya? Y por otro lado se ingresan también los factores de infraestructura y los factores de desplazamiento, ¿ya? Así funciona así funciona la herramienta. Y una pregunta que también nos habían hecho, se hizo una calibración inicial de la herramienta, un poco para saber cómo estamos, y en general, por ejemplo, en un proyecto que está en prefactibilidad nos dio una diferencia de un 19%, en un proyecto que está en perfil, en este caso fueron en cancha de fútbol, una diferencia de un 5%, que es bastante bajo, digamos, respecto a lo que fue, a lo real y respecto a lo que estima el sistema, ¿ya? Así que no está tan alejado del. En el caso de perfil, aquí fue un 34% para un proyecto tipo plazas. Aquí, por ejemplo, en el caso. Ahí en el caso de un edificio administrativo, por ejemplo, un menos 14%, o sea, el sistema estuvo por debajo. El agua potable, el sistema estuvo por arriba un 18%. El tema red estuvo por arriba un 9%. Factibilidad esto, ¿ya? En perfil, si se fijan nosotros, de acuerdo a lo que vimos, en perfil yo podría estimar diferencia, o sea, que yo esté un 84% abajo, estoy dentro del rango perfil, digamos. ¿Ya? Me parece que el perfil es 35% o menos 25%, o sea, en un rango. Entonces, que otra discusión que también se ha dado, que en el fondo, cuando yo quiero mejorar la calidad de estimación, tengo que irme a los temas que afectan eso, porque en el fondo no saco nada con mejorar temas que cambien un 2%, porque ese 2% dentro de un 35% no es nada.
Así que por este lado, por el lado de la calibración de la herramienta, pensamos que hay una herramienta que está entregando resultados dentro de rango, mejorable obviamente, pero confiable, con la confiabilidad necesaria. Disculpa, en la anterior, en el caso de Plaza, no, 34% dice, pero perdón, Menos 34%. menos El 34%. sistema estuvo por abajo. O sea, el costo que nos arroja el sistema. 34% por abajo de lo que dijo el presupuesto. Decían los presupuestos. Sí. A nivel de perfil. A nivel de perfil. Porque la herramienta te O permite. sea, esto es Chilton. Claro. Y esto es el método factor y eso es costo directo. Método directo. Estaban sobreestimados los presupuestos entonces a nivel de perfil. Ahí están sobreestimados. Lo que vimos nosotros. Los presupuestos que se modeló. ¿Ya? ¿Y en qué precio salieron? No me acuerdo. Claro, no, pero no. Pero, O no. sea, te salió el 34% por abajo. Pero por ejemplo, en agua potable salió por arriba. O sea, no. Claro, una botella salió por arriba, por ejemplo. Es que la herramienta, lo que pasa es que ustedes, como ven, como está construido el modelo, la herramienta está en torno, o sea, esta es una herramienta para estimar, digamos, no es para, está en torno al valor del proyecto, o sea, o sea, como vimos, esto hay que tenerlo siempre en cuenta cuando estoy en el... Estando la recta, ¿no? Claro, no, y ustedes tienen que tener siempre en cuenta que están en esto, ustedes siempre van a estar en esto, siempre están estimando. O sea, aunque yo esté en ejecución, igual estoy aquí. Obviamente. ¿Ya? Obviamente. Entonces, si yo estoy en factibilidad, estoy aquí. Más o menos algo. O sea, porque estoy mejorando amén, claro, a o sea, medida que te vayas acercando al momento de la ejecución, yo le mostraba una matriz donde en el fondo yo le pido a la ingeniería que me diga, oye, en caso por ejemplo un proyecto grande donde hay una ingeniería detrás, yo en esa ingeniería, uno le puede pasar esta matriz, señor, dígame por favor las calidades de información. ¿Ya? Y de acuerdo a eso tú dices, está aquí, o está acá. Y de acuerdo a eso tú le crees esto, digamos. ¿Ya? ¿Te estás refiriendo a un estudio presunitario? O no, tú puedes decir, no, una ingeniería de detalle, una ingeniería básica, una ingeniería que te entrega, fuera de entregarte el CAPEX, te entrega te entrega las memorias de cálculo, te entrega los planos, Claro. te entrega, entonces es distinto un plano dibujadito así, que un plano... Algo ubicable. O sea, es distinto ubicar al ojo de buen cubero que ubicar sumando un plano. O sea, vais mejorando la puntería a medida que te vas acercando al momento de la ejecución. Efectivamente, ese es el objetivo del tema. ¿Ya? Entonces, digamos, por eso, perfil vamos a pedir, digamos, base al costo directo. No puede. Claro, o sea, en el fondo, si yo estoy acá, pedir esta precisión, Claro. entonces, lo primero que tienen que saber, a ver dónde estoy parado. ¿Estoy parado acá? Entonces, ¿y cómo saben ustedes si están parados acá? Oye, pásame los planos, pásame la memoria de cálculo. No, que no hay nada. No, sí, que son estimaciones, son las estimaciones de los expertos. Yo creo que ahí así se sabe, ¿verdad? hay un punto acá que es importante. Nosotros también leímos la base de normalidad que usan ustedes. Y la base de normalidad, cuando define la etapa del perfil, prefactibilidad y factibilidad, no define claramente cuáles son los entregables. Entonces, como no define los entregables, cae en la ambigüedad. Entonces, quedamos dependientes de lo que nos entreguen. Y no es eso. El mandante dice y define, de acuerdo al procedimiento que usted tiene que mejorar, qué es lo que le voy a pedir y qué entiendo yo para perfil, prefactibilidad y factibilidad. Eso se puede hacer, ¿ah? Ese es como el mínimo estándar. Eso está, nosotros lo hemos hecho en otro cliente donde tú defines, mire, a nivel de perfil, yo necesito que entregue esto. A nivel de efectividad, esto otro, que obviamente va aumentando, que planos, que memorias de cálculo, que todo el resto, digamos. Entonces, tú con eso tú sabes dónde estás parado, digamos. Sí, lo que pasa es, digamos, que nosotros partimos de las estimaciones, son estimaciones tanto, por ejemplo, de demanda, como todo lo que tenemos son nebulosas. ¿Ya? También, digamos, los precios van a ser una nebulosa, tal como te decía inicialmente, cuando, digamos, en base a costo directo,
nosotros podemos calcular, digamos, 34 UF el metro cuadrado y nos llegan propuestas 45. Sí, pero lo que pasa es que... Pero es que esa parte, digamos, ya escapa a nosotros no somos, digamos, podemos reevaluar quizás y hacer un montón de cosas, pero digamos, no podemos dejarnos de lado de las condiciones del mercado, las condiciones, digamos, de la región, la disponibilidad de recursos, el momento específico que estamos haciendo, las cosas tienen, digamos, Sí, pero por ejemplo tú, y un poco lo que permite, el potencial que tiene esta herramienta, la medida que vaya evolucionando, ¿ya? Porque esta herramienta está a nivel de beta, digamos, ¿ya? En la medida que vaya evolucionando, ustedes van a poder ir alimentando esta base con una base de postulitario y poder responder, y cuando yo les pase una propuesta nueva, ustedes van a poder responder, a ver, ¿qué pasa si yo la comparo contra mi base de postulitario? ¿Cuál es la precisión que tiene? ¿Qué es lo que dice? ¿Anda por arriba, anda por abajo? Entonces tú puedes decir, no, está fuera. Claro, lo que yo veo, digamos, que ustedes están analizando, digamos, todo este tipo de cosas que me parece, digamos, muy bueno, pero están analizando en base, digamos, a los costos de producción, ¿ya? Están viendo todo en base a los costos de producción, y está bien, pero eso es una parte, no es todo. No, lo que pasa es que no estamos calculando van, por eso cuando tú hablaste de demanda, yo pienso en van y en el fondo aquí nosotros no hay que... ¿Te refieres tú al costo financiero? ¿Ah? ¿Qué le genera al dueño? No, estoy diciendo que ustedes están trabajando con la curva de costo marginal, ¿ya? Pero la curva de costo marginal no es lo único que corresponde, aquí corresponde la curva de costo marginal, que va a corresponder a la función de oferta en la empresa, ¿ya? Y también la función de demanda, porque los precios, ¿ya? O los costos finales, digamos, que yo tengo que contratar, tienen que ver con los precios de mercado. Correctamente, por eso existen esos dos sumandos que se llaman escalación y contingencia. Claro. Y tú no lo estás sumando. La escalación justamente te mide que el insumo que te tiene que utilizar el contratista, tú se los extraes, porque tú le pediste a la planilla que te lo declarara, y tú le vas a ver en la planilla cuánto está cobrando o cuánto lo va a comprar. Y tú dices, él está pensando que lo está comprando hoy día, pero la hora lo va a ejecutar en 2 años más. Tengo que escalar. Pero tú estás hablando de una escalación básicamente, digamos, por el elemento de inflacionario. No, también puede ser, por ejemplo, también puede ser valor real también puede ser que está en un mercado restringido, que hay una sobredemanda, por ejemplo en la minería, y ahora está pasando de nuevo en el área de recursos humanos, pero hace tiempo hubo una sobredemanda de todos los proveedores de equipo y maquinaria y los equipos de maquinaria estaban en las nubes. Entonces, un proyecto que se estimó 2 años antes no tenía ese escenario. Una cosa que vamos a tener que discutir que... El efecto China, por ejemplo. Claro, el efecto China, eso. Claro, una cosa que vamos a tener que discutir, lo que pasa es que por tema de recursos económicos, de los recursos que hay, normalmente la alternativa que se desarrolla con un detalle de ingeniería bien detallado es la alternativa elegida. Nosotros nos disponemos como elemento de decisión ante un estudio de ingeniería que a lo mejor en la medida que requerimos información a lo mejor podemos justificar que en ciertos proyectos todas las alternativas de solución que nos propongan tienen un nivel de ingeniería de detalle apropiado para ese producto que estamos pidiendo en los jóvenes. Eso es lo que teníamos que discutir, va a significar mayor recurso económico.